A ver, veámoslo de esta manera. Ustedes han tenido una cámara que ha estado merodeando por ahí por su casa, o ya sea bien invirtieron en una nueva y muy buena cámara, ¿verdad? Claro, con la intención de tomar mejores fotografías. Sin embargo, un día vinieron, le hicieron a esta cámara, la foto no terminó como ustedes esperaban. Ahora bien, yo no soy brujo ni adivino, pero si mal no me equivoco, esa cámara ustedes la dejaron en automático, ¿o no? Bueno, es por eso que el día de hoy ustedes van a aprender a usar bien esa cámara. Vamos a aprender las tres cosas fundamentales que cualquier persona que quiere mejorar su nivel de fotografía tiene que saber, que es el triángulo de exposición. Estamos hablando de la apertura, el ISO y la velocidad de obturación, o shutter speed, como se le conoce en inglés. Antes que nada me gustaría pedirles que se queden hasta el final de este video y si llegan a aprender algo, les motivo a que le den me gusta y, ¿por qué no?, suscribirse al canal. Bueno, bien, vamos a intentar explicar esto de la manera más sencilla posible para que ustedes me puedan comprender. En esta ocasión vamos a estar utilizando esto. Sí, un mango. A este mango le vamos a llamar apertura. Sí, el mango por sí solo sabe muy rico. Bueno, bien, para poder complementar este mango podemos hacer o utilizar algo más para que sepa mucho mejor, ¿no? En este caso podemos utilizar sal. A la sal le vamos a llamar velocidad de obturación o shutter speed. Tenemos nuestra apertura, tenemos nuestro shutter speed o velocidad de obturación, tenemos mango y tenemos sal. ¿Qué más pueden pedir? Bueno, a ver, pero tiene que haber algo que haga que esto sepa mucho mejor, ¿no? Exacto, aquí donde llega un poquito de salsa picante, que en este caso es nuestro ISO. Tenemos obturación, apertura e ISO. Si ustedes no han probado mango con chile y con sal, gente, se están perdiendo algo muy bueno. Y así bien como estas tres cosas se complementan, así es como funciona la fotografía con este triángulo de exposición, que es la apertura, ISO y obturación. Muy bien, ahora vayamos paso a paso. Tenemos nuestra obturación. La obturación controla muchos aspectos de la fotografía, así como también del video, pero en esta ocasión nos vamos a estar concentrando en fotografía solamente. Ya voy a hacer otro video que se enfoque en eso, en video. Ahora bien, por ejemplo, si tienen un sujeto que está corriendo en el frame o que está haciendo cualquier tipo de acción y ustedes quieren captar ese momento, como congelar el momento, como que yo esté haciendo esto y me quede... Es decir, congelarlo, necesitamos que el obturador, que es ese mecanismo que está dentro de la cámara que le hace... vaya súper rápido para que sí pueda captar este movimiento que se está realizando de una forma no borrosa, clara y nítida. A ver, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una fotografía que se tomó con un shutter speed alto. En esta ocasión estamos utilizando un shutter speed o velocidad de obturador en 1/400. Como pueden ver, boom, es súper rápido. Pueden ver que todo se ve claro y no se ve absolutamente nada borroso. Ahora bien, aquí tenemos una foto similar. ¡Que no sea! ¿Qué es eso? Pero esta vez lo vamos a hacer con un shutter speed bajo de 1/60, o sea bien, un sexagésimo de segundo. Como pueden apreciar, se puede ver algo más borroso, pues el obturador se abre y cierra, en este caso al tomar la foto, de una forma un poco más lenta que el primer ejemplo. Entonces no sé si me entienden, el obturador es lo que está tomando la foto, eso que ustedes escuchan que le hace eso es lo que está funcionando dentro de la cámara. Si yo dejo que eso le haga lento, no le va a dar tiempo suficiente de captar la acción. Ahora, si yo lo hago súper rápido, le va a dar tiempo de captar lo más posible de esa acción. Ahora bien, como ejemplo diferente, podemos ver esta agua cayendo y para que el agua se vea súper clara y nítida, debemos nuevamente tener nuestro shutter speed alto para que el obturador se abra rápido y pueda captar la imagen. Como pueden ver, el agua se aprecia súper clara y nítida. Ahora, en este otro ejemplo, si hacemos una velocidad más baja, este shutter speed va a captar solo esa porción del tiempo de cómo está fluyendo el agua, que es lo que provoca este tipo de efecto. Así podemos ver cómo la obturación puede afectar no solo retratos, sino también fotos de paisajes u de otro tipo. Ahora bien, vámonos a la apertura. La apertura tiene dos usos muy importantes en la fotografía. Si bien primordialmente se enfoca en la cantidad de luz que entra y sale de un lente, también tiene el propósito de hacer este tipo de efecto que ustedes ven en los iPhones, por ejemplo, que se le llama Portrait Mode o foto de retrato, que hace que nuestro fondo se vea borroso. A ver, por ejemplo, si quieren tomar una foto de un sujeto y que este sujeto se vea enfocado y que el fondo se vea borroso, necesitamos utilizar una apertura bastante amplia. Ejemplo, una apertura de 1.4, como pueden ver en este ejemplo que les estoy mencionando, mi amigo Rómulo, se puede ver súper claro y el fondo de él se ve borroso. Ahora, si tomamos la misma fotografía con una apertura de 9, 13, 11, 21 o adelante, podemos ver que el fondo se puede ver más claro, ¿verdad? Porque está entrando menos luz a la cámara y este es el tipo de efecto que se consigue.
Ahora, aquí viene lo interesante. Como vamos a tener la apertura en 1.4, va a haber muchísima luz entrando en nuestro lente, posiblemente poniendo la imagen muy brillante, van a decir, ¿no? Bueno, es aquí donde venimos y usamos un shutter speed alto, rápido, para que el lente abra y cierre rápido y no le entre tanta luz. Así podemos obtener una imagen de este tipo. Ahora, si queremos conseguir el efecto contrario y queremos conseguir que el fondo se vea claro, pues vamos a tener que hacer que entre menos luz. Una apertura de 11, o en este caso la fotografía que les estoy mencionando, fue hecha con una apertura de 13. Pero bien, si yo tengo el shutter speed demasiado alto, no va a haber tiempo suficiente para que la luz entre. Por ende, tengo que el shutter speed hacer que se mantenga abierto por más tiempo. En este caso lo hice en 1/13. A ver, y por si están confundidos, se los voy a explicar de esta manera. La apertura pueden verla ustedes en este ejemplo, cómo permite cuánta luz entra y sale. Ahora bien, el obturador está detrás de la apertura, por así decírselos, que es lo que suena cuando la cámara hace clic. Nuevamente, les repito que entre más rápido esto esté, menos tiempo estará expuesto a la luz, porque se va a abrir de una forma rápida y se va a cerrar de una forma rápida. ¿Me entienden? Bueno, ojalá que sí. Ahora bien, algo muy importante que ustedes tienen que saber es que el shutter speed o el obturador sí se puede controlar con la cámara. Ahora bien, la apertura depende del tipo de lente que tengamos. Algunos lentes solo pueden abrirse hasta el f3.5, el caso de los kit lens que vienen ya con la cámara, y el resultado puede ser un poco menos drástico que los que se mostraron aquí. Por eso hay muchos tipos de lentes, grandes, pequeños, pues bien hay infinidad de lentes, y es por eso que se cambian o se utilizan varios tipos de lentes, pues hay varias utilidades para ellos, ya que tienen diferentes efectos. Por eso hay lentes para deportes, para cine, para retratos, pues bien, eso es lo que hace este arte tan variado. Ahora, por último tenemos nuestro ISO. Si bien, para que me puedan entender, el ISO básicamente es como luz falsa, y en la mayoría de los casos se utiliza cuando hay situaciones de baja luz. Ejemplo, yo estoy grabando hoy de noche, tengo una luz aquí, pero si yo quiero subirle al ISO a mi cámara, le puedo ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que pueda obtener una cantidad de luz deseable. Ejemplo, imaginemos que tenemos un lente muy abierto. Ejemplo, yo lo tengo en 1.4 ahora. Está abierto lo más que se puede. Toda la luz que el lente me está permitiendo que entre en este momento está entrando en el lente. Ahora, si para mí no es suficiente luz, yo puedo venir y subir el ISO. Por ejemplo, ahorita lo tengo en ISO 100. Yo lo puedo subir a 200, 300, 400. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que saber es que cada vez que incrementan su ISO, la sensibilidad del sensor de la cámara, lo que toma la foto, está siendo bastante expuesto. Significa que este sensor es bien delicado. Por ende, van a conseguir un tipo de resultado con una imagen grainy o granosa, o se le conoce como imagen con ruido, que es un tipo de imagen que se ve granulada. Entre más le subimos al ISO, de peor calidad va a ser nuestra imagen, debido a que es una luz falsa. Está afectando nuestro sensor en teoría, porque no es luz de verdad. Y es un tipo de luz artificial que no se ve para nada bien. Sí es bueno subirle un poco de vez en cuando dependiendo de la situación, pero no es bueno pasarse de un 800, diría yo, dependiendo de la cámara. La cámara, entre mejor sea o de mayor gama sea, va a poder manejar de una mejor manera los ISOs. Y bien, entonces mi recomendación para ustedes es que se aprendan todos estos parámetros para que así cuando vean una fotografía sean capaces de detectar, no se ve tan brillante. Abramos un poco más la apertura para que le entre más luz. Subámosle el shutter speed, hagámoslo más rápido. O ya sea una situación de noche, no, subámosle un poquito más al ISO y la apertura abrámosla un poco más. Eso es muy importante para que ustedes dejen la fotografía automática y puedan tener más control sobre lo que ustedes desean hacer con la cámara. Más adelante voy a hacer otros videos para que nos enfoquemos en otros parámetros de la fotografía que son muy importantes, como los tipos de enfoque, los tipos de imágenes que hay, JPEG, RAW, pero eso más adelante. Lo primero es gatear. Primero aprendan lo básico. Gente, yo me despido. Si aprendieron algo nuevo de este video, les agradecería mucho que le dieran me gusta y que se suscriban aquí en el botón que está aquí abajo. Y lo más importante, que activen la campanita para que si YouTube les notifique y no se pierdan de ningún video que yo suba. Yo los veo la próxima. Chequele que panqueque.